Queridos hermanos de Santiago del Estero, en primer lugar, quiero agradecerles en mi nombre y en el nombre de mi esposa Chiche el cálido recibimiento que hemos tenido desde el mismo momento que pusimos pies en tierra santiagueña. Llegamos ayer en horas de la noche y a nuestro paso, porque había adelantado el arribo a la provincia en todo el trayecto, cientos, miles de santiagueños enterados estaban a nuestro paso. El paso del querido Carlos Juárez y de Carlos Díaz, que nos acompañaban demostrándonos el afecto, el cariño, el amor de que son capaces los santiagueños. Quiero decirles que en el país debe ser muy difícil de entender, pero muy difícil de entender, cómo un hombre que gobernó la provincia ayudado por su esposa durante tantos años, reciba de la legislatura por unanimidad, es decir, por todos los legisladores de todos los partidos, un título que a muchos gobernantes le hubiese gustado tener. Es el protector o son los protectores ilustres de Santiago del Estero. Y esto tiene su historia. Ustedes recordarán los trágicos sucesos de Santiago del Estero a fines de 1993. La televisión de todo el país nos mostró cómo se quemaban casas de dirigentes políticos, cómo se incendiaba la casa de gobierno. El pueblo estaba sublevado y hubo que luego intervenir la provincia en julio de 1995. Pero una vez más llegó Carlos Juárez y de esta provincia que estaba incendiada, que estaba en estado de rebelión, logró una provincia en la que no hay deudas, en la que su poder legislativo es el que menos gasta en porcentaje en todo el país. Es la primera provincia en votar por su legislatura el compromiso federal para bajar los costos de la burocracia y de la política que firmamos con todos los gobernadores hace 20 días. Es una provincia en la que los santiagueños, más allá de su posición política o ideológica, más allá de ser magistrados como lo que hoy recibí y de ser, personas de distintas ideas políticas, reconocen una provincia ordenada, una provincia gobernada con honestidad, que es un reclamo de la gente en todo el país. Gracias, Carlos Juárez. Quiero decirles que un periodista francés se preguntaba quién es este presidente que sin tener ninguna obligación acepta el gobierno en medio de una crisis que mete miedo. Y yo le decía a ese periodista, primero que tengo compromisos con mi pueblo y después que no tengo miedo. No tengo miedo, porque este pueblo nos acompañará para poner la Argentina de pie, por más que muchos pareciera que no le interesa el destino de la patria. Y vengo a esta Santiago del Estero histórica,
a esta tierra que, como aquí se ha dicho, es madre del hogar inmenso de nuestra patria. Cuando hace ya más de 450 años se fundaba esta ciudad en todo el territorio nacional, no había el nombre todavía de ninguna ciudad, precisamente porque Santiago era la primera ciudad. Hoy me recordaba un legislador de la provincia que el Día de la Industria se fijó precisamente el día que desde aquí, de Santiago del Estero, salió para Paraguay la primera exportación de bienes producidos por la industria hace muchísimos años. ¿Cuántos saben que aquí en Santiago fue sede de la primera autoridad eclesiástica de la comuna? Que aquí se abrió la primera escuela primaria del territorio nacional. Fíjense en lo rico de la historia santiagueña. Aquí también funcionó las primeras casas de estudios universitarios, creadas hace muchísimos, pero muchísimos años. En Santiago del Estero también nació el Teatro Nacional en el año 1613, cuando faltaban más de dos siglos para lograr la independencia de nuestra patria. Yo sé que estos datos históricos lo saben los santiagueños, pero quiero recordárselo al país de la riqueza de este suelo y de la historia de este suelo. Hoy me recordaba también un legislador de Loreto que tenemos que poner en marcha una escuela patria. ¿Por qué una escuela patria? Porque fue el general Belgrano que con las donaciones que tenía, que le correspondía por sus luchas, decidió aquí en Santiago del Estero, en Loreto, se construyera con esos fondos una escuela. Hoy la escuela está construida y nos reclaman que la nación se haga cargo de su funcionamiento, y lo haremos en homenaje a Santiago del Estero, pero también a ese patriota histórico que fue el general Belgrano. Quiero significarle los problemas que estamos teniendo. Ustedes habrán visto por televisión todos los días, o si escuchan la radio, que todos los argentinos están en queja. Todos sienten que la Argentina es injusta para con ellos. Vemos, por ejemplo, cortando la ruta en todo el país a los piqueteros, hombres que son emergentes de los sectores más postergados de la sociedad argentina, de los sectores humillados, de los sectores hambrientos de la sociedad argentina. Y nosotros lo vemos y decimos, tienen razón en quejarse. Vemos a los jubilados argentinos, a los que se les ha retirado parte de su sueldo, de su jubilación, tienen razón en quejarse. Vemos a los empleados públicos y también tienen razón. Escuchamos, por ejemplo, a las personas que su dinero ha quedado encarcelado en los bancos y también tienen razón. Tienen razón también los empresarios, los comerciantes. Quiero decirles, compatriotas, que la suma de estas razones, la suma de estas injusticias califican y enmarcan la crisis en que vivimos, que es una crisis profunda, la más profunda de la historia argentina. Una crisis no solo económica, política, social, sino una profunda crisis de valores que vive la sociedad. En este momento difíciles nos toca a nosotros y me toca a mí como presidente decirle a los argentinos que Argentina tiene futuro, que no se equivoquen, Argentina tiene futuro. Argentina es un país que está condenado a ser exitoso. Estamos condenados a ser exitosos. Pero se preguntan los argentinos, ¿cómo hacemos para salir de la crisis? Y aquí yo quiero darles una explicación. Yo digo que la energía de los argentinos ventea. Algunos, quizás los jóvenes, no hayan escuchado del término ventear. Se utiliza habitualmente cuando se descubre un pozo de gas. Se trepana y una vez que se llega al depósito de gas, el gas ventea. Quiere decir que se escapa, que se pierde la energía. ¿Por qué se pierde la energía? La energía se pierde porque no se la ha conducido.
¿Y cuándo se la conduce? Cuando se la pone en un gasoducto. Entonces esa energía que se pierde es conducida a un uso industrial, a un uso familiar o quizás para hacer energía eléctrica. Yo quiero decirles que lo que nos pasa a los argentinos es que nuestra energía ventea. La energía de los argentinos ventea. Ventea la energía cuando los gremialistas tienen que verse obligados a hacer un paro. Ventea la energía argentina cuando nuestra industria está trabajando al 40% de su capacidad instalada. Ventea porque se quedan los músculos y en la inteligencia de nuestros trabajadores. Ventea la energía argentina cuando sale la gente a golpear sus ollas, porque es energía que tampoco está conducida. ¿Y a dónde se la debe conducir para que no se pierda, para que no ventee la energía argentina? Hay que conducirla a un proyecto de nación, hay que conducirla a la producción, al trabajo, hay que articular la energía argentina para que no se pierda. Y yo aprendí al igual de Carlos Juárez, de General Perón, que la única verdad en los pueblos es el trabajo. Fue el Carlos el que nos enseñó hace muchísimos años, con una densa palabras, con densos mensajes, aquello que le decía al pueblo argentino permanentemente: hay que trabajar, trabajar y trabajar, hay que producir, producir y producir. Cada persona debe producir por lo menos lo que consume, es decir, una densa simbología en torno del trabajo. ¿Qué pasaba con el gigante de la historia? Que cuando en Argentina estábamos todos trabajando, cuando teníamos que importar mano de obra, porque no alcanzaba la mano de obra de los argentinos, sin embargo, insistía con esos símbolos. Es porque él sabía que en el mundo había filosofías economicistas, financieras, especulativas, rentísticas, que no quería que llegaran al país, porque la única fragua ética que tienen los pueblos es el trabajo. Y este presidente se va a jugar entero por las ideas del trabajo y de la producción. El mismo día que asumía, planteaba que debíamos cambiar una alianza con los sectores financieros, con los sectores de la especulación, con una alianza con nuestros empresarios y con nuestros productores. Y no imaginan ustedes la enorme alegría que recibí hoy cuando estaba el Gabinete Nacional con el Gabinete de la Provincia, hablando dos temas de los que le voy a hablar ahora. Primero del tema social, pero después del tema productivo. Y veía con qué pasión este hombre que le ha dedicado su vida a la provincia hablaba de cada uno de los emprendimientos productivos de su provincia. Cuando hablaba del incremento caprino en su provincia, cuando nos decía que tenían que elaborar también, convertir en agroindustria lo que lograban con el caprino en la provincia, o el incremento apícola, y yo le veía brillar sus ojos como si fuera un hombre de 20 años, entonces decía, recordando al general de Gaulle, que momentos muy difíciles para Francia, le decía permanente a su pueblo, con el razonamiento se sobrevive, con la pasión se vence. Y eso es lo que pone Juárez, y eso es lo que pondremos en nuestro país para poner a Argentina de pie. No vamos a escuchar a los que siembran cizaña. Los que siembran cizaña recogen odio, y el odio la historia no reconoce a esos personajes. Yo quiero decirles también lo mismo que he anunciado estos días, pero quiero aclarárselo al pueblo santiagueño. Hemos decidido, al igual que lo solicitado por el diálogo social que tiene como ámbito físico y espiritual a nuestra iglesia, llevar adelante un mega plan de trabajo para desocupados que va a alcanzar el número de 2 millones
de hombres, mujeres y jóvenes en nuestra provincia. Tenemos que dar esa batalla. Y quiero decirles que este presidente, a partir de la semana próxima, se dedicará con mi esposa y con los ministros del Ejecutivo Nacional a desarrollar este plan, porque es el más importante programa que tenemos que poner en marcha. Son millones de hermanos nuestros los que no pueden garantizarse los derechos humanos básicos, a la vida, a la salud, a la alimentación, al vestido, a la educación y a la vivienda. Y yo repito lo que aquí se ha dicho, yo estoy en una sola vereda, que es la vereda del pueblo, estoy en una sola vereda, que es la vereda de los pobres, de los humillados, de los postergados de la sociedad argentina. Y este presidente, como he dicho antes, se jugará entero por esa idea. Yo quiero decirles que pasarán los años y pensarán qué ha pasado en la Argentina de principios de siglo. Seguramente recordarán que hubo un corto gobierno de transición y que quien vino impuso un esfuerzo, pero que hubo héroes en la recuperación de la patria. ¿Y quién fueron los héroes? La historia dirá que no fueron personajes importantes, fueron los humildes, fueron los desocupados, los desamparados, las madres protegiendo a su cría, los trabajadores, los productores, los industriales. Esos son los que van a sacar al país adelante creando trabajo, junto con los estudiantes, con los docentes, con los profesionales. Yo sé que en esa lucha los patriotas santiagueños estarán en primera fila. Hoy he recibido, y acá hay carteles de toda la provincia, saludo a Copo, a Alberdi, a Pellegrini, a Figueroa, a Moreno, Jiménez, a la gente de la banda que está acá a la derecha, a Robles, a Sarmiento, a Río Hondo, esa hermosa ciudad turística, a Juan Felipe Ibarra, a San Martín, a Guasayán, que está por ahí, la cartera, ahí está Guayazán, a Sílica, a Choya, a Loreto, que le contaba hace tiempo, a Suncho Corral, a Aguirre, Rivadavia, y también a esta orgullosa Santiago del Estero, capital de la provincia. Quiero decirles que les agradezco de todo corazón este acto multitudinario. Me decía gente de la prensa que hoy hay más de 20.000 santiagueños en este acto que desbordan hacia el fondo y hacia todos los costados esta plaza. Quiero decirles lo que le dije al principio. Yo quiero decirles que estoy muy agradecido, que sé que ustedes aman la patria sin cálculos, sin conveniencias, sin ventajas. Sé que le aman en las buenas y en las malas, porque es nuestro hogar y el hogar se lo defiende, se lo protege. Yo les pido a todos los argentinos que me ayuden. La tarea de la reconstrucción no puede ser tarea de un solo hombre, ni tan siquiera de un conjunto de hombres. Es la lucha de un pueblo corajudo, dispuesto al sacrificio para defender a su cría y a la patria. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Las palabras